Bien, chicos, en este vídeo vamos a empezar viendo lo que son los punteros a funciones. Entonces, para empezar con los punteros a funciones, déjame primero crear un par de funciones bastante sencillas. Una función suma, que recibe dos parámetros y retorna simplemente la suma de ambos, ¿no? Entonces, algo así simple. A ver, return A más B, nada más. Y otra función, para poder trabajar bien, otra función que se llama resta. Y que hace, pues, por analogía, ¿no? Recibe dos parámetros y retorna la diferencia de los dos parámetros. Ahí está. Bien. Ahora, ¿cómo yo podría, de alguna manera, definir un puntero a la función suma, ¿no? Es cuestión de sintaxis, ¿no? Esta es la sintaxis que te permite definir un puntero a la función suma, ¿no? Como todo puntero, de alguna manera va a tener que haber el símbolo asterisco, el nombre del puntero, y ahora, cuando son punteros a funciones, siempre este símbolo va entre paréntesis, ¿no? Todo el asterisco y el nombre del puntero van entre paréntesis. Y luego, ¿qué cosa es PTR? Es un puntero a una función. Pero en este caso quiero que sea puntero a la función suma. Entonces tengo que identificar o tengo que especificar que es un puntero a una función que recibe dos enteros, dos parámetros enteros y que retorna un parámetro entero. Y eso lo hago aquí, ¿no? Los parámetros de entrada van a continuación y el parámetro de retorno va ahí. Toda esta línea es simplemente para definir PTR. PTR como un puntero a una función. Como ya debes darte cuenta, no se puede definir punteros a cualquier función, ¿no? Sino se define punteros a un tipo específico de función. En este caso, PTR está bien como puntero a un tipo específico de función, al tipo de funciones que recibe dos enteros como parámetro y retorna un entero. ¿Ok? Si yo trato de usar ese PTR para contener la dirección de suma, está bien, porque suma obviamente recibe dos parámetros enteros y retorna un entero. Si yo trato de usar PTR para contener la dirección de resta, también está bien. Pero si yo trato de utilizar PTR para contener la dirección de otra función que tiene una firma diferente, es decir, que no recibe dos enteros o que no retorna un entero, entonces ahí me va a dar un error. Pero bien, primero, ok, ahí ya está PTR definida. Ahora, ¿cómo le asigno un valor? Bueno, como lo hemos hecho siempre, ¿no? La asignación de valor a un puntero es PTR y el nombre del puntero igual a algo. ¿Y ese algo qué cosa es? Es la dirección de una función. Eso es lo que tienes que darle aquí. Yo no le puedo dar aquí la dirección de una variable X, nada, ¿no? Tiene que ser la dirección de una función. Por ejemplo, la dirección de la función suma. ¿Cómo especifico la dirección de la función suma? Puede ser así. Ahí puede ser. Esa es la dirección de la función suma. O simplemente puedes ahorrarte el ampersand y hacerlo así. Porque el nombre de una función ya se sobreentiende también como la dirección de la función. Así como había propiedad de decaimiento para arreglos, a pesar de que explícitamente no se habla de decaimiento de funciones, pero tú podrías de alguna manera interpretar, ¿no? Como que el nombre de una función en realidad el compilador lo va a interpretar como la dirección de la función. Entonces esta línea es correcta, ¿no? Pero si le pones el ampersand adelante, no, tampoco no pasa nada, también es válido. Yo lo voy a hacer así. Entonces ahorita PTR ya está apuntando a la función suma. De hecho, yo ahorita puedo, si quiero, imprimir PTR, ¿no? Si yo quiero ver la dirección de la función suma, simplemente lo hago de esta forma. Entonces yo ahora puedo compilar el programa, puedo compilar, puedo ejecutar y efectivamente ves una dirección. Como te das cuenta, esta dirección no es una dirección de pila, no es una dirección del segmento de datos. Es una dirección diferente, ¿no? ¿A dónde apunta? Al segmento de código. ¿Por qué? Porque todo el código de suma, en este caso esta sola línea, está en un segmento específico, ¿no? Que no es en el segmento de pila, ni el de datos, ni en el heap, está en el segmento de código. Y de hecho la dirección que estás viendo es dirección de segmento de código. Esta dirección que estoy resaltando es dirección de segmento de código. Bien, pero ahora lo más interesante no es saber dónde está la función, porque eso por teoría ya lo sabías, ¿no? Sino, ¿qué puedes hacer con el puntero? Y así como cuando tú tenías punteros a variables, tú podías sacar, por ejemplo, el valor de la variable para imprimirlo o cambiar el valor de la variable a través del puntero, también se puede hacer lo mismo. Yo puedo utilizar la función suma a través del puntero PTR. Por ejemplo, ¿cómo lo haría? Allí tengo PTR, que es un puntero suma, y digamos que yo quiero la suma de 5 y 4. Entonces lo que tengo que hacer es, pues, simplemente, hay dos formas, ¿no? Esta es la forma larga, de referencio el puntero, y el de referenciarlo, como PTR es la dirección de una función, cuando lo de referencio, esto es como decir la función.
y una vez que he referenciado le paso parámetros 5 y 4. Quizá eso es fácil de entender. Entonces ahí tengo esto, y cuando yo compilo y ejecuto vas a ver que efectivamente obtienes la suma de 5 y 4, que es 9. Esa es una manera, pero hay una manera, sintácticamente hay otra manera más fácil, ¿no? En lugar de estar referenciando, no hay necesidad de referenciar los punteros a función, ¿ok? Eso es algo que tienes que acordarte. No hay necesidad de referenciar los punteros a función. Tú directamente el puntero a función, directamente le puedes pasar parámetros. Ya la computadora se da cuenta que como este es un puntero a función y le estás pasando parámetros, lo que estás queriendo hacer es invocar la función que está apuntada por PTR con los parámetros 5 y 4. Entonces eso de ahí también es válido y de hecho esa es la sintaxis que yo voy a utilizar. En puntero a función directamente le paso parámetros y vas a ver que aquí también te salen. Ahora, obviamente como PTR es una variable, todo puntero es una variable, en un momento tomó el valor que correspondía a la dirección de suma, pero en un momento posterior puede tomar el valor de resta, ¿cierto? Y luego, a pesar de que yo ejecuto la misma línea que ejecuté hace un momento, el resultado va a ser distinto. ¿Por qué tengo dos resultados distintos? Porque en el primer caso, PTR estaba apuntando a la función suma y por lo tanto se ha ejecutado el código de la función suma para los parámetros 5 y 4. En la segunda línea de impresión, PTR ya estaba apuntando a la función resta y por lo tanto se ha ejecutado el código de la función resta para los valores 5 y 4. Y los resultados son pues la suma de 5 y 4 y la resta de los números. Entonces, bien, ahora, como ya te dije anteriormente, quizá es necesario que lo haga acá directamente. ¿Qué pasaría si yo tengo una función con otra firma? Es decir, donde los parámetros de entrada y de salida son diferentes. Por ejemplo, la inversa, ¿no? Yo quiero la inversa de un entero, y la inversa de un entero, el resultado del flotante en general, ¿no? Es 1.0 la división flotante entre 1 y el número, ¿no? Ahí está. Entonces, yo ese puntero PTR lo puedo asignar, lo podría asignar a la función inversa. Obviamente que no. Esa línea última que acabo de escribir, la línea que estoy resaltando, contiene un error, ¿no? Y si tú tratas de compilar este programa, obviamente aquí vas a saltar un error. En realidad es una advertencia, ¿no? Pero ya es una advertencia ya que, en la que no quieres ni ejecutar el programa. ¿Dónde está el error? Está justamente acá. ¿Cuál es el problema? Punteros incompatibles. ¿Por qué hay incompatibilidad? Porque según tu declaración, PTR, ¿qué cosa era? Según declaración, PTR es puntero a una función que recibe dos enteros y retorna un entero. E inversa no es de ese tipo. Inversa no recibe dos enteros, recibe uno nada más. Tampoco retorna un entero, retorna un flotante. Por eso es que esta línea no funciona. Si es que yo quisiera definir un puntero para esta función inversa, pues tendría que hacer otro puntero, ¿no? Tendría que definir un puntero, digamos puntero 2, que es un puntero a una función que recibe un entero y que retorna un flotante, así. Y si quiero ahí en la misma línea, le doy valor, ¿no? Porque yo puedo declarar y dar valor y asignar un valor a una variable en la misma línea. Entonces ahí lo estoy haciendo en una misma línea. En una misma línea estoy definiendo el tipo de la variable P2 y le estoy dando un valor. Entonces ya eso yo lo puedo utilizar pues en una línea posterior, ¿no? En una línea posterior, si yo quiero invocar a la función inversa a través de P2, bueno, yo sé que va a retornar un flotante, entonces simplemente lo hago así, ¿no? Puntero 2 y quiero la inversa de 5, por decir algo. Ahí. Entonces yo agarro, compilo, ejecuto y ahí tienes, ¿no? Este último 0.2 es justamente la inversa de 5, ¿no? Es ejecutado de este último. Bien, ¿qué más? Otra cosa interesante, ¿no? A ver, déjame hacer esto. Déjame borrar esto, ya que tú tienes el vídeo, tú puedes retroceder y volver a ver el código. Entonces, esto también es interesante, ¿no? ¿Se puede hacer esto o no? Suma, coma, resta. ¿Qué cosa es suma, coma, resta? Es un arreglo. ¿Un arreglo de qué? Un arreglo de punteros a funciones. ¿Cómo se define arreglos de punteros a funciones? Bueno, un solo puntero a esas funciones es de este tipo, ya te lo dije. Ahí PTR es un solo puntero. Esta definición que yo estoy dando, en esta definición PTR es un puntero a una función que recibe dos enteros y retorna un entero. Pero si yo quiero no un puntero sino dos,
lo que hago es, al costado del nombre, ¿no?, le añado un corchete y la dimensión o el tamaño del arreglo. Entonces, esta es la sintaxis correcta para definir arreglos de punteros a funciones. PTRs es un arreglo de dos punteros a funciones. No cualquier tipo de función, sino funciones que tienen una firma específica. Reciben dos enteros y retornan un entero. Entonces, si es que yo quiero invocar, por ejemplo, la función suma y resta de aquí, ¿cómo sería? ¿Más fácil o más difícil? ¿Qué dices? Por ejemplo, acá yo lo que haría es, por ejemplo, puntero 0. ¿Qué cosa es puntero 0? La dirección de suma. Y cuando yo tengo la dirección de una función, directamente yo puedo pasarle parámetros 5 y 4. Entonces eso está bien, ¿no? Y obviamente también estaría bien esto de acá. La primera línea va a imprimir la suma de 5 y 4, mientras que la segunda va a imprimir la resta de 5 y 4, ¿no? Y eso lo ves en la ejecución del programa. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero agrandar la dimensión del arreglo y quiero meter aquí a la función inversa? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dices? Aquí yo voy a tratar de hacer esto, voy a tratar de compilar y vas a ver que salta un error, ¿no? El error es justamente punteros incompatibles, ¿no? Claro, es obvio, ¿no? Porque esta función inversa no tiene la firma que yo estoy exigiendo en este arreglo, ¿no? Este es un arreglo para funciones de un tipo específico y ese tipo no es el mismo tipo de la función inversa. Ahora, ¿qué puedo hacer entonces, no? Esta estructura que estoy resaltando, ¿podría existir o no podría existir? Yo puedo almacenar punteros a funciones de distinto tipo en un arreglo y la respuesta es que sí, ¿no? La respuesta es que sí, pero obviamente la cosa tiene que cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que haces ahí? Llamo a los clásicos punteros void. Entonces defino un arreglo de 3 punteros void, así nada más, así de simple. Suma es un puntero void, bueno, suma es un puntero a función, es la dirección de una función. Y la dirección de cualquier cosa puede tranquilamente almacenarse como puntero void, ¿no? Entonces, esta es una manera interesante, los punteros void, esta es una manera interesante de almacenar arreglos de funciones de cualquier tipo. Pero ahora el problema con los punteros void es que ahora cómo lo ejecutas, ¿no? Si yo trato de ejecutar ahora este programa, estas dos líneas print, estas dos líneas print han funcionado hace un momento. Pero ¿qué pasa si lo hago ahora? ¿Qué pasa si ahorita trato de compilar el programa? Ahora ya hay un error, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? El objeto llamado no es una función. ¿Qué significa? Significa que el compilador te está diciendo que para que tú invoques, para que tú le pases parámetros a algo, ese algo tiene que ser pues de la dirección de una función. Y en este caso, el compilador no se da cuenta que ptr0 es la dirección de una función. Tú sabes que esto sí es la dirección de una función, pero el compilador no lo sabe, porque la forma en que ha sido declarado ptr es punteros a void. Para el compilador, esto que estoy resaltando es un puntero a void. Y esto que estoy resaltando es un puntero a void. No sabe que detrás de esa dirección hay una función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Obviamente tengo que decírselo. ¿Cómo? Utilizando casting. A esta dirección tengo que hacerle un casting. Acá tengo que escribir, ojo, la dirección que está a la derecha es una función. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo es el casting a funciones? Simplemente así entre paréntesis pongo asterisco. Eso indica que es un puntero, lo que está a la derecha. ¿Pero qué puntero? Un puntero a una función que recibe dos enteros, si lo pongo entre paréntesis, y retorna un entero. Así. Y análogamente, ¿no? Análogamente será para la resta. La resta sería así, ¿no? El primer elemento del arreglo es la función resta, pero como fue declarado como puntero void, hay que hacer el casting, ¿no? Hay que aclararle al compilador que esa dirección es la dirección de una función de este tipo. Entonces, si yo ahora compilo, ahora ya no tengo el error anterior, ¿no? Bueno, me parece que tengo otro. A ver, vamos a ver. Déjame ver si he grabado. Grabo, compilo, y aquí hay algo, ¿no? Error en main. El objeto de llamada no es función ni puntero a función. Ah, ok, ya me di cuenta. Este puntero le estoy haciendo este casting, ¿cierto? Ya. Ahora todo esto, me faltó esto, paréntesis.
todo esto de aquí ya es un puntero a función, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, ¿no? Todo este texto engorroso es el puntero de una función. Y ahora sí ya le puedo pasar parámetros, ¿no? Ok. Había errores, problemas con la precedencia. Ahora sí ya compilo y esto ejecuta normalmente, ¿no? 9 y 1. ¿Y qué pasaría si yo quisiera ejecutar también la tercera función inversa, ¿no? Que es una función de distinto tipo? Obviamente puedes hacer algo parecido, ¿no? Puedes hacer algo parecido. Esa función inversa está en la tercera posición del arreglo, pero yo no puedo, por ejemplo, la inversa de 5, por ejemplo, así nomás no puedo, ¿no? Entonces, tengo que hacerle un casting. Y obviamente el resultado va a ser flotante, ¿no? Tengo que hacerle un casting, y el casting, ¿cómo es? Acá viene el casting. Tengo que decir que lo que hay en esa dirección es un puntero. Y es un puntero, una función que recibe entero y retorna, ¿qué cosa? Un flotante. Así. Ahora, una vez hecho ese casting, todo esto lo junto. ¿Por qué? Porque ahora todo esto es el puntero a una función. Entonces, todo eso lo va a hacer la computadora de golpe. Se va a dar cuenta que eso es el puntero a una función. Y aquí sí le va a pasar el número 5. Y de buena suerte nos va a traer la respuesta correcta. Entonces yo aquí compilo, ejecuto, y ahí, como verás, he logrado pues ejecutar las tres funciones desde el arreglo PTRs, ¿no? Entonces bien, ahí termina la primera parte de este tema de punteros a funciones.